Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos estado hablando acerca de las características de la familia 35. Características como distribución. Hemos visto que los manuscritos de la familia están distribuidos por todo el mundo del Mediterráneo y que tienen una superioridad en cuanto a la distribución con respecto al grupo alejandrino. Hemos hablado acerca de la coherencia, que es la familia de manuscritos de mayor coherencia. De hecho, es tanta su coherencia que hasta levanta sospechas dentro de la gente que piensa que el texto se ha perdido, que el texto se ha perdido y tilda a la familia como un texto que fue artificialmente construido en el siglo XII, XIII o XIV. Sin embargo, bueno, vamos a hablar acerca de la antigüedad de la familia y de la independencia en los videos que están después de este. Faltan unos dos o tres videos para que hablemos de eso. Y entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de una característica que para mí es muy importante, que es la preservación. Y bueno, espero que les guste. Y bueno, estas son las características que distinguen a la familia de otros grupos de manuscritos. Realmente estas 8 características se pueden utilizar para pesar cualquier grupo de manuscritos, cualquier familia, cualquier grupo textual incluso. Y hoy vamos a hablar acerca de la preservación. Pero ¿a qué me refiero con preservación? Es cuando el texto de un documento manuscrito, no el documento original que se llama autógrafo, y no un manuscrito en particular, sino el texto de un documento que fue escrito a mano. Cuando ese texto llega al final del proceso de transmisión manual. Es decir, antes de la invención de la imprenta, antes del siglo XV, la ciencia, el arte, todos los escritos, la literatura existía en manuscritos que tuvieron que ser copiados a mano y eso, claro, implica que hay ciertas equivocaciones que se cometen porque somos seres humanos y en este mundo definitivamente no hay perfección. Entonces, desde la creación de una obra literaria hasta su publicación como un texto, su publicación como un libro de imprenta, en ese camino, a eso se le llama el proceso de transmisión textual. En el caso del Nuevo Testamento, se refiere a el final de copiado a mano, es decir, cuando un texto del Nuevo Testamento llega al siglo XV o XVI. Entonces, vamos a hablar de la transmisión normal del texto del Nuevo Testamento desde el punto de vista del doctor Wilbur Pickering, pero también quisiera introducir dos conceptos, dos formas de pensar, dos formas de ver este asunto de la preservación y espero que les sea muy, muy interesante. El doctor Wilbur Pickering en las páginas 367 al 69 explica cómo él considera que la transmisión textual del Nuevo Testamento fue normal. El doctor dice, insisto que, basado en evidencia histórica, la transmisión del texto del Nuevo Testamento fue de hecho predominantemente normal. Ahora pues, ¿qué tipo de panorama podríamos esperar en los testigos supervivientes? Es decir, en los manuscritos que llegan hasta el final, dada la comprensión de que la historia de la transmisión textual del Nuevo Testamento fue predominantemente normal. Podríamos esperar un amplio espectro de copias, mostrando diferencias menores debido a errores de copiado, que es lo que les decía, pero todas reflejando una tradición común. La existencia simultánea de transmisión anormal en los siglos más tempranos
resultaría en una pequeña diversidad de copias en desorden por fuera de la corriente principal. Entonces aquí se está viendo como la corriente de transmisión, como si fuera un río y al final el río se parte en varias ramas, ¿sí? Como que fuera una delta. Y aquí tenemos este esquema este esquema es copiado de su libro, del doctor Pickering, y ahorita mismo lo explicamos. Entonces comienza con la transmisión normal. Vamos a ver si colocamos un puntero acá. Este O es el original o el autógrafo. Comienza con la transmisión, pero tiene un tope aquí en el cual hay destrucción de algunos manuscritos, porque en la campaña de Diocleciano, que duró 10 años, más o menos del 303 al 313, fueron 10 años que este señor, emperador del reino del Imperio Romano, él desató una persecución y una destrucción de los textos. Entonces, hubo textos que se perdieron. Sin embargo, la transmisión continuó. Luego tenemos el asunto de que, bueno, se fueron multiplicando las copias hasta que alrededor del año 700 al 900 comenzó el proceso que se llama de transliteración, en el cual se pasó de el tipo de letra uncial o mayúscula griega al tipo de letra minúscula o cursiva. ¿Qué significa esto? Que también hubo cierta pérdida de material que no fue copiado, obviamente por su mala calidad. Por ejemplo, el códice sinaítico o Aleph. Este códice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en conjunto tiene de 22.000 a 26.000 correcciones, aparte de todos los errores de copiado y de ortografía que contiene. No hay una sola copia del códice sinaítico. Ese códice está fechado justo después de la campaña de Diocleciano. Justo aquí, cuando comenzó a proliferar el copiado ya dentro de el cristianismo como religión de Roma. Y aún con esta alta proliferación de copias, el sinaítico no fue copiado y no fue transcrito a minúsculas. Se quedó aquí atrás en el proceso de transmisión. ¿Por qué no fue traspasado a minúsculas? Obviamente tenía muchos errores y muchas correcciones y no se podía saber exactamente cuál era el texto. Lo mismo podemos decir con respecto al Vaticano, con respecto a todos estos unciales que se quedaron acá y que no tienen un texto puramente bizantino, tampoco tienen un texto puramente alejandrino. Y ya vamos a ver más adelante cómo se clasifican estos tipos de unciales. Entonces, tenemos que lo que el doctor Pickering considera es que copias como el 7Q5, 4 y 8, que son ¿cómo se llama? De los rollos del Mar Muerto. El papiro 52, 64 y 67. Estos tres papiros, el 66, 46 y 75, fueron producto de copistas irresponsables. Y esto lo pueden ver en los videos, en el video que hablé acerca de la calidad de copiado, que es muy importante ese video. Les pido que no se lo pierdan. Allí hablamos cómo el escritor, el copista, perdón, del papiro 66 copió sílaba por sílaba y que eso nos indica que no sabía griego. Introdujo muchos errores.
el copista del papiro 75 por el tipo de error que comete, al igual por el tipo de error que comete este, pero por el tipo de error que comete el escriba de forma privada de este, manuscrito papiro 75, él copió letra por letra. Al copiar letra por letra, se saltó algunas, repitió algunas, entonces así como se sabe que lo copió letra por letra. Pero, ¿qué nos dice esto? Que no sabía griego. Por eso se clasifica como dentro de los tipos de texto o los manuscritos que fueron escritos fueron gente irresponsable. Ahora, tenemos los tipos de manuscritos que el doctor Pickering clasifica como fabricados. Eh, Esto no es un nombre peyorativo, discriminativo, no, no, sino que lo que se quiere transmitir aquí es lo siguiente. En el amplio río de transmisión textual que vemos que llegó después del siglo X, que es el tipo de texto bizantino, este grupo de manuscritos se quedó atrás, no continuó y no fue tanto producido por escribas irresponsables, sino que vemos que entre estos dos hay una cantidad enorme de diferencias. Y entre cada uno de estos siete manuscritos hay diferencias. De hecho, los dos que más se parecen son B y Aleph. Y entre estos dos no se puede sacar un arquetipo porque tienen diferencias entre sí. Entonces, son textos, estos unciales contienen textos privados. Es decir, que no forman parte tan cercana de una familia. Pueden formar parte de algún grupo textual que es un poco flojo, pero realmente vean, ya van a ver el video de la explicación de la familia 35 con respecto al perfil. Y cuando hablemos de estos, de los cinco grandes unciales, que es un video que dejé para más adelante, pero próximamente, de aquí unos 5 o 6 videos, este, entonces ya vamos a ver cómo cada uno de estos es una creación particular. No forman un grupo textual bien cohesivo, no lo forman así. Entonces, estos dos grupos quedan por fuera del río amplio de transmisión textual. Y claro está la campaña de Diocleciano y el proceso de transliteración. Eh, Desde el principio, los apóstoles sabían que estaban escribiendo palabra de Dios. Tanto Pedro habla que los escritos de Pablo son palabra de Dios. Pablo cita al Evangelio de Lucas y lo pone al mismo nivel que los libros de Pentateuco. Y para que un judío haga eso, significa que está total y completamente convencido de que ese Evangelio de Lucas es palabra de Dios. Y tenemos otros ejemplos más a donde los apóstoles y sus colegas contemporáneos sabían que estaban escribiendo escritura inspirada. Ahora bien, por tanto, fue copiada con cuidado desde el principio. Eso es algo como de lógica, ¿sí? La transmisión normal, es decir, el hecho de copiar con cuidado, llevó con el tiempo a la creación de varias líneas de transmisión textual. Dentro de esta línea está la familia 35 que, como les he estado repitiendo en los videos en los cuales hablo acerca de errores que tiene el texto crítico en boga o errores que contiene la Reina Valera del 60, o sea, el texto recibido, les he dicho que la familia 35 es la mejor línea de transmisión textual, pues no solo está la familia, hay varios grupos de manuscritos. El doctor Frederick Wiese, él identificó 37
de los cuales uno es el grupo alejandrino, uno es la familia 35, que es la más grande y coherente, y los otros 35 grupos básicamente son grupos bizantinos, pero de menor coherencia y tamaño. Ahora, entonces, al final de toda esta peripecia, si hubo un grupo de copistas fieles que copiaron ese texto y aunque quedó en una minoría, cerca del 20% de todos los manuscritos, es el texto de mayor coherencia, distribución, calidad de copiado, que tiene un perfil en todo el Nuevo Testamento y que ese perfil tiene un arquetipo y que tanto el arquetipo como el perfil son independientes y antiguos. Esas 8 características nos comprueban que la familia 35 es la mejor línea de transmisión textual y que estuvo presente desde el principio. Bien, este es un mapa mental del estudio de Vice. No estoy seguro si puse las 37 pelotitas aquí, pero aquí es para que observemos, esta en color negro representaría al grupo occidental, este al cesareo y este al alejandrino. Hay un montón de manuscritos, son como 89 manuscritos del libro de Lucas, de los como 1600 que no se pueden agrupar en ningún grupo textual. Hay unos 37 grupos, de los cuales la familia es el grupo más grande y coherente. En Lucas viene a ser unos 221 manuscritos. Y el KR, que representa la masa bizantina, realmente está compuesto por varios grupos o subgrupos de manuscritos. Ahora entonces vamos a hablar de la transmisión como una carrera de relevos. Y esto es mío propio, se los pongo a su consideración para que valoren ustedes cómo yo miro este asunto de la transmisión. Tenemos entonces que, en cuanto a la evidencia de la preservación, es decir, que un texto haya llegado hasta el final de la transmisión, podemos ver que la forma de texto bizantina tiene manuscritos que son datados del siglo X al siglo XVI. Y dentro de estos está el grupo de la familia 35. Todos esos manuscritos están datados precisamente aquí. Aquí este es un mapa mental que es los manuscritos que van más o menos del siglo X al siglo XV o XVI, que son los bizantinos. Aquí abajo tenemos los manuscritos alejandrinos, que estos manuscritos tuvieron un tope. Este tope es el siglo IV. No son copiados, no son transliterados, se quedan como unciales y no hay evidencia de preservación hasta el final de la transmisión textual. ¿Por qué no fueron copiados? Yo puedo argumentar que no fueron copiados por su mala calidad de escrito, con errores, con problemas, con muchas correcciones. Esto se parece mucho a, a lo que el doctor Maurice Robinson habla cuando él habla acerca de la transmisionabilidad razonable. Es decir, que él toma en cuenta los manuscritos que fueron transmitidos. ¿Sí? Es parecido. Ahora bien, entonces yo miro la historia de la transmisión textual, es decir, del copiado a mano, como una carrera de relevos, en el cual cada línea de transmisión tiene un grupo de corredores que se van pasando. El testigo, el bastoncito ese se llama el testigo, y uno habla de testigos textuales también con respecto a los manuscritos. Van pasando de un copista a otro copista. Entonces vemos cómo la carrera comienza
va avanzando, mientras que el grupo textual alejandrino se queda, pero los demás grupos siguen avanzando y precisamente llegan hasta el final. La familia 35 llegó al final de la transmisión textual y a eso me refiero con evidencia de preservación. Entonces, no solo pienso yo que se puede hablar no tanto de un río, sino más bien de una carrera de relevos, en el cual desde la antigüedad se fueron copiando los textos, sino que también podemos comprobar que la familia 35 es la mejor línea de transmisión textual. La transmisión de un mensaje a través del tiempo. Eso, a eso me refiero en cuanto a la transmisión. Entonces, en la teoría de la comunicación tenemos que un emisor le envía un mensaje a un receptor. Este mensaje está metido en un código y el mensaje va entonces del emisor al receptor a través de un canal. Pero en el camino, porque pues no hay perfección en este mundo, hay lo que se llama ruido. Y el mensaje llega con un poco de ruido al receptor. Con respecto a la palabra de Dios, podemos decir que Dios envía un mensaje codificado, el código es el idioma griego en cuanto al Nuevo Testamento. Y en la palabra de Dios del Nuevo Testamento, en griego, los 27 libros, y le llegan al hombre para beneficio de todas las generaciones, no solo para la primera generación, sino para personas del siglo segundo, tercero, del siglo cuarto, hasta hoy en día el siglo XXI. Sin embargo, hay ruido. Eh, el canal son los manuscritos. Hay ruido. El ruido son las variantes. Es decir, que al momento de copiar, algunas personas cometieron algunos errores. Algunas variantes fueron provocadas no por casualidad y sin querer, sino que fue realmente irresponsabilidad del copista. Otras variantes fueron fabricadas y terminaron en textos privados muy particulares. Y entonces, en cuanto a ruido, nos referimos a errores casuales o intencionales. ¿Qué hacer? ¿Será posible determinar la redacción original del Nuevo Testamento en griego? Y para darles a comprender cuál es mi concepción, qué es lo que yo, qué es lo que, no la concepción, sino qué es lo que yo pienso acerca de todo esto. Tenemos, digamos, este alambre que está hecho por varios alambres y cada uno de esos alambres, el azul, el negro, el amarillo, es, digamos, un manuscrito, ¿sí? Y cada alambrito de cobre son las palabras o la redacción. Entonces, pueden haber algunos cables con alambres dañados, como suele ocurrir cuando se doblan los alambres o se tuestan con el sol y se agrieta y les entra agua y bueno, hay todo tipo de problemas. Y entonces a esto le hablamos, nos referimos a en cuanto al ruido. ¿Qué hacer entonces? Usar el mejor cable. Es decir, que cuando existe un problema de variación textual, que es un problema real y existe en el Nuevo Testamento, la solución es escoger el grupo de manuscritos con menor variación textual. La solución es el grupo de manuscritos de la familia 35. La familia 35 es el grupo de manuscritos con la más alta calidad de copiado y de esto, a esto le dedicamos un video en el cual ustedes pueden ver ahí la evidencia concreta, no manipulada,
que presento, ¿verdad? Y es el grupo de manuscritos con la menor variación textual, es decir, con la más alta coherencia. Tengo otro video que habla de la coherencia y pueden ver esos dos videos y entonces yo espero que su persuasión sea algo propio, interno. Yo no puedo persuadir a nadie. Cada quien se persuade según los argumentos y los datos que llegan a su atención, según también sus premisas y sus conceptos, sus conceptos previos a tomar los datos, ¿verdad? Entonces, cada quien mira los datos desde un punto de vista personal, pero yo entonces les ruego que vean los datos que les presento para ver si es o no la familia el grupo de manuscritos de más alta calidad de copiado, si es o no el grupo de manuscritos de mayor coherencia, de mayor tamaño, de mayor distribución en comparación con el grupo alejandrino. Y entonces, de esto, de todas estas características que estamos hablando y vamos a seguir a platicando, nosotros creemos que si Dios preservó su palabra, nosotros creemos que Dios usó la familia 35 para preservar la redacción original del Nuevo Testamento en griego. Y esto es lo que les quiero dar a entender con respecto a evidencia de preservación. Por un lado, vimos la historia de la transmisión textual normal y también anormal. Vimos la transmisión textual como una carrera de relevos y vimos cómo conceptualmente y también en la realidad, este no solo es un concepto, es algo definitivamente es comprobable y se ha comprobado que es el texto de menor variabilidad textual. Entonces, esto es Texto y Teología. Mi nombre es Eduardo Flores. Pueden darle like. Entre más like tenemos de los videos, es más fácil para que otras personas interesadas, así como lo están ustedes, puedan acceder a este tipo de tema, ¿verdad? Y bueno, yo les pido que se suscriban si les interesa. Yo voy a seguir hablando acerca de este tema por mucho tiempo en la medida que Dios me dé vida, que Dios me dé ánimo. Y bueno, yo como soy esclavo de Jesucristo, pues hay cosas que tengo que estar haciendo delante de Él, pues porque Él es mi amo, Él me compró con su sangre, definitivamente. Entonces, eh, quisiera tocar algunos puntos clave, ¿verdad? Estamos hablando que la familia tiene varias características. Eh, Estas características se pueden aplicar a otro grupo de manuscritos, pero la familia es la que tiene mejor nota, digamos, mejor calificación, mejor ranking con respecto a los demás grupos. Y si comparamos la familia con el grupo alejandrino, estamos hablando de cosas bien lejanas. El alejandrino se queda atrás, en este caso, se queda atrás con respecto a la evidencia de preservación. De una cosa es que un documento aguante 1000 años en un desierto que nunca llueve y que es tan caliente que mata hongo, bacteria, virus y que preserva el papiro, se preserva los papiros, si se mojan no duran mucho y aún si no se mojan, se resquebrajan con el tiempo y con el uso. ¿Cómo es que tenemos preservados papiros con el texto más o menos, no es tan exacto o coherente, pero con un tipo de texto diferente al bizantino que se le llama alejandrino o egipcio? ¿Cómo es que existe? Existe porque fueron preservados, digamos por así decirlo, en las arenas calientes y áridas de Egipto. No hay otra razón. El 40%
de los papiros del Nuevo Testamento, en un video vamos a hablar solo de los papiros, ¿sí? Pero quiero adelantarles esto. El 40% de todos los papiros del Nuevo Testamento, que son 140 papiros indexados y codificados, el 40% de estos vienen de un solo sitio que se llama Oxirrinco y viene del basurero de esa ciudad antigua que ya no existe como ciudad. Del basurero de la ciudad se han sacado el 40% de los papiros. ¿Por qué? Porque los tiraban a la basura. No, no sé por qué yo no tiraría una Biblia a la basura, definitivamente, pero los tiraban a la basura y los enterraban con arena en un lugar a donde nunca ha llovido. Entonces, pero no estamos hablando de ese tipo de preservación. Estamos hablando de que si Dios dice que Él considera que su palabra da vida, y si Él se tomó el tiempo para inspirarla a través del Espíritu Santo, para que llegara a todas las generaciones, entonces de lógica Él tuvo que haberse tomado el tiempo para preservarla. O por lo menos Él sabía de antemano que iba a haber un grupo de escribas eh, 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 que se iban a entregar a sí mismos a Jesucristo, porque cuando uno conoce a Jesús como Señor y Salvador, ambas cosas, hay una transformación radical en la vida de la persona. No estamos hablando de cristianismo nominal o conceptualizaciones teológicas de qué es salvación y quiénes son salvos y quiénes no. Estamos hablando de que realmente el Espíritu Santo entra a vivir en alguien y se queda permanente ahí. Esa persona tiene un cambio radical. Y solo aquellas personas que han sido, los gringos le llaman a eso born again, solo aquellas personas que han nacido de nuevo se dan cuenta que no son la misma persona. Te- si tenemos un grupo de escribas que entregaron su vida a Cristo y que consideraron su trabajo como su aportación al reino y copiaron con cuidado, y podemos ver esto como una realidad en los manuscritos de la familia porque hay manuscritos que tienen justo el mismo texto. Para Filemón hay 29, para Efesios hay como 5 o 6, para Romanos hay 3 manuscritos en distintos lugares, distintos sitios del Mediterráneo con el mismo texto. Significa que lo que está detrás de ese manuscrito, es decir, el ejemplar que fue copiado y el ejemplar de ese ejemplar, fueron copiados con alta calidad. ¿Y porque están en distintos sitios? Porque distintas personas en esas distintas regiones tenían el mismo texto y lo copiaron a través de los siglos con calidad. Entonces, hay una evidencia de preservación. Yo les voy a seguir hablando acerca de todas estas cosas. Em, Cada vez, como ya les he dicho antes, cada vez este tema se vuelve un poco más complejo. Yo les pido un poco de paciencia en la medida que ustedes se vean expuestos a este tipo de lenguaje y de vocabulario y de concepto, van a ir comprendiendo todas estas cosas. Puede ser, puede ser que les tome varias semanas, puede ser que les tome algunos meses, pero yo les aseguro que si ustedes le piden a Dios que les aclare este asunto, Él con seguridad se los va a aclarar, porque el que pide recibe. Así que bueno, pueden chequear el, debería estar aquí, el resto de mis videos, ¿verdad? Y bienvenidos a la familia. Todos son bienvenidos a la familia 35. Pasen un buen día.